el Fondo de Cultura Sí. Económica. Un poquito, ¿dónde está el derecho? Y luego en la arquitectónica grande, ahí ya hay 100 páginas sobre filosofía del derecho. Todos estos temas entra el derecho, todos. Entonces podemos empezar por ahí. O sea, el sistema fetichizado del derecho, gente que se queda sin derecho y cómo hace para que irrumpan los nuevos derechos. Todos esos son temas que he tratado. Pero es asunto que ustedes se pongan a trabajar. Bueno, muchas gracias. Empiece por las 20 tesis. Gracias. Gracias. No, pero ya no puedo más. Hay oportunidad de poder exponer el tema terminando el compañero. No, este es el trabajo de Es el de hoy. Ajá, totalidad. Bueno, después puede intervenir. Esto solamente le quiero preguntar. Espera, tengo que empezar la sesión. Es que sobre los temas, no vine a la clase en la que lo repartieron. Bueno, entonces, al final te digo. ¿Quién expone hoy? ¿Me das un ejemplar? Tráete una silla acá. Oh. Entonces empezamos. Sí. Bueno, a mí me tocó exponer el tema de totalidad. Es importante entender que para lograr este paso, Dussel tomó las categorías éticas y las situó en un contexto de opresión hacia pueblos completos, y no solo a nivel personal, rostro a rostro, como lo había planteado Levinas de forma limitada. Este movimiento teórico y político de Dussel superó el pensamiento de Levinas y dio origen a un nuevo marco categorial en servicio de la liberación de Latinoamérica. A la periodización de García, nosotros agregaríamos un tercer periodo, cuyo inicio datamos en 1989 con la invitación que Raúl Fornet Betancourt hizo a Apel y a Dussel para establecer un diálogo entre la ética del discurso y la ética de la liberación. Este diálogo fue publicado en México bajo el título de Fundamentación de la Ética y Filosofía de la Liberación. Al diálogo, continuado en 1991 en un seminario de 3 días en la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa, se sumaron varios filósofos y filósofas. Los trabajos de dicho seminario se publicaron bajo el título de Debate en torno a la ética del discurso. Asimismo, las reflexiones, resultados de este debate se pueden apreciar en las últimas obras de Dussel con la aparición de la ética de la liberación y de la globalización y la exclusión. Aquí, me parece, la filosofía de la liberación toma un marcado tono mundial y se pone al servicio de cualquier pueblo oprimido en el mundo. Consideramos que en este periodo Dussel pasa de la filosofía de la conciencia Husserl, Heidegger, Levinas al linguistic turn, Habermas y Apel. Al hacer este giro, Dussel da un uso diferente a la categoría de totalidad. Se aleja de la proximidad, de la madre que le amamanta y le satisfacía sus necesidades. La recién nacida, a quien llamaremos Violeta, al crecer y alejarse se ve sumergida en un mar de estímulos por los entes que le rodean. Estos entes le son explicados conforme se desarrolla por sus padres, hermanos y hermanas, compañeras y compañeros, etc. Ellos y ellas explican a Violeta el sentido de las cosas dentro de la cultura donde este ser humano ha nacido. Una cultura es, pues, un mundo donde se desarrolla el mundo cotidiano de cada persona. En ese sentido, hablamos de diferentes mundos, por ejemplo, un mundo latinoamericano, un mundo europeo, un mundo empresarial, etc., donde cada uno de ellos es una totalidad que le da sentido a las cosas, que el ser humano es quien da sentido al cosmos, creando así el mundo. A ellos, Dussel le responderá, hay hechos, cosmos, que son interpretados, mundo. Existen también errores de mala fe,
como los del sistema capitalista que pretende hacer pasar su sentido del mundo, ética protestante, condiciones desiguales, darwinismo social, etc., como una relación de suya, como si fuese natural, del cosmos. De suyo, no de suya. Oh. De suyo. El mundo dentro del cual se habita es una totalidad en el tiempo. Cita. Es una retención del pasado, un emplazamiento del proyecto fundamental futuro y un vivir las posibilidades que penden de dicho futuro. Fin de cita. La filosofía europea ha preferido esta categorización temporal, ha privilegiado el futuro como progreso, como novedad, en una prisa por dejar atrás al pasado. Al hacerlo, caen en una trampa. Se olvidan que tanto el presente como el futuro están en función del pasado. Al olvidarse de este, inevitablemente lo repetirán. En otras palabras, una persona vive el presente en un mundo que ha sido determinado por su pasado y se encamina hacia un futuro que será lo que ya es, repetirá lo mismo. Vemos aquí rastros del mismo de Nietzsche y más antes del pensamiento helénico que piensa la unidad del ser, que son un ente y no otro. El ser humano abarca el mundo como totalidad, esto es, comprende a los entes o cosas únicamente en su relación con el resto. Si en el mundo, donde se le da una interpretación fundante a las cosas, estas serían solo eso, cosas indiferenciadas. Como ya se había explicado en párrafos anteriores, las cosas se distinguen cuando el ser humano les da un lugar dentro de un mundo, pasan de ser una cosa a ser una mesa, por nombrar cualquier objeto. Cuando un nuevo ser humano viene al mundo, la relación que guardan las cosas dentro de la totalidad mundo ya está dado para él o ella. Esto le demanda al nuevo ser humano dos procesos, el de comprender el mundo y el de interpretarlo. En el primer proceso, el de comprender, tiene que habérselas con el mundo, tiene que comprender el lugar que las cosas ocupan en este orden. Es importante hacer notar que el acto comprensor precede a la conceptualización que una persona haga del mundo, por lo que este es el fundamento de la conceptualización, pero a su vez, el acto comprensor es influido por el horizonte vigente de interpretación. Esto significa que una persona comprende el mundo de su cultura. En el segundo proceso, el de interpretación, el nuevo ser humano se las ve con los entes. Aquí se da cuenta que la cosa en cuanto real es de suyo, en cuanto fenómeno o ente se manifiesta en el mundo. Se da cuenta, pues, que las cosas al estar en el mundo son interpretadas y esta interpretación es la que constituye el sentido. Para finalizar con esta sección, en la ética del discurso, explicada aquí de grosso modo, se da un consenso mediante la participación simétrica de todos los afectados en una comunidad de habla. Mediante este consenso, los miembros se dan un marco normativo que han de seguir, pues a eso se comprometieron. El consenso se constituye entonces como una totalidad desde donde se define lo que es un acto bueno. Desde esta posición, la de las víctimas, exterioridad, pues desde un consenso ya establecido, aparecen las víctimas, desde la exterioridad, se desarrolla un sentido crítico, el cual se cuestiona el consenso establecido, pues les ha dejado fuera y les oprime. Es este entonces el momento de la ética de la liberación. Desde aquí, la justificación de un acto moralmente bueno no se alcanza solo con el consenso de una comunidad de habla, totalidad, sino que se busca la participación activa de los que quedan fuera de la comunidad y que por ende demandan su inclusión. Esta es una posición más compleja, pues aquí, para considerar un acto moralmente bueno, no solo debe ser consensuado, sino que debe ser verdadero, válido y posible. Y luego, ya, pues no voy a explicar el cuadrito porque sí tomaría demasiado tiempo, pero lo podemos hacer después. Dussel lleva la idea más allá. Dussel lleva la idea más allá y argumenta que esta falla no es exclusiva de un sistema en particular. Dado que el ser humano es imperfecto, excluidos del sistema, como Dussel ha mostrado. Y luego ya la última sección es una pequeña problematización. Consideramos que el pensamiento de Dussel se refiere a los límites de un país. Si bien la utilidad de este enfoque no está en duda, nos preguntamos si las categorías de totalidad y exterioridad se pueden y o se deben utilizar en un espectro más amplio, sería uno internacional. Esta duda nos surge del llamado a seguir fomentando la solidaridad internacional por la Asamblea Nacional Popular con sede en Ayotzinapa. Pensamos también en la evidente utilidad que organismos internacionales, tales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, han tenido en la resolución de estos casos en México y en otros países. Ejemplo, solo por citar uno,
es la resolución del 3 de abril del 2009, donde se ordenó al Estado mexicano subsanar el daño cometido a las víctimas de feminicidio en el campo algodonero en Ciudad Juárez, por solo ciudad simple. Y pues ya, sería todo. Y primero les dejo que vayan pensando en las participaciones. Yo querría hacer una, en la página 3, 1, 2, 3, tercer párrafo. Si quito las dos primeras líneas, en la realidad final. Pero si quieres referirte al capítulo 1 y 2 de Para una ética, estoy de acuerdo. Sí. Estaba el tema todavía no planteado. Y en la página 5, en el segundo párrafo final dice, el consenso es como una totalidad. Yo pienso que la totalidad es la comunidad, no el consenso. Comunidad. La comunidad es la totalidad. El consenso es una acción interna a la totalidad. Y en el mismo sentido, en la página 7, al comienzo, en pocas palabras, el pueblo organizado se da instituciones a sí mismo mediante un consenso, pero este consenso, totalidad. Yo digo, no, la totalidad para mí es el pueblo, pero como en este caso es también un resto, es una totalidad en cierne futura que critica la totalidad vigente dentro del cual el pueblo es en parte oprimido y en parte es excluido. Pero para mí la comunidad es la totalidad, no el consenso. Pero en fin, eso serían como indicaciones. Pero queda abierto. Preguntándonos más seriamente qué es la lluvia, gracias a la sensibilidad, la observación, la intuición y la representación se construye un modelo. En este caso nace el concepto ciclo del agua. La naturaleza de la realidad es examinada, comprendida y científicamente explicada, tanto en su forma fenoménica como en su esencia. Pasemos pues a la totalidad. En el siglo XVIII, Jorge Guillermo Federico Hegel, en Hegel la totalidad es lo despojado de necesidad histórica, lo irracional, real, negativo, fundado. Lo racional es el movimiento histórico. Dices fundado. Fundado. En la totalidad funda, no es fundado. Bueno. Continuemos. Lo digo. Claro, sí. Para sus condiciones y la época, lo nuevo, la revolución. Lo racional. Lo racional es el movimiento histórico. Para sus condiciones y la época, lo nuevo, la revolución. Basta de eclecticismos fanáticos a sutilezas metafísicas, reticencias teológicas, ontologías ebrias y supuestas filosofías sobrias. Lo real concreto. El pensamiento y la acción del hombre no es un enunciado que haya que aprender de memoria. La historia y el conocimiento son procesos infinitos de lo inferior. La religión es criticada como santificación y divinización de la injusticia. La política, la anulación moral real del otro. La propiedad privada como expropiación como forma dominante de apropiación. El conocimiento, conquista, dominación y control objetiva y subjetiva de la naturaleza y la humanidad. Y suponen a esa necesidad eliminación. Es demasiado. ¿Sí? Te dejo leer otro, pero no más. Bueno. Te voy a decir por qué. Sí. Como podemos observar, en Marx, la totalidad despojada de necesidad histórica, lo irracional, real, fundado, negativo, es la sociedad burguesa. La unidad del sistema, valorización del valor, es la unidad de proceso de producción y circulación del valor. Por tanto, no es homogénea. Suma. El todo determina las partes, estas no tienen sentido sino en relación al todo. Las partes entonces determinan al todo, es una relación recíproca. Todos los elementos son integrados como mediaciones bajo la forma mercancía. El ser coquetea cínicamente expuesto, a la vez ocultado en el ente. El ente es... El seminario es demasiado. Muy bien. En plena clase de Hegel surgía
Schopenhauer y le tiraba todo abajo o proponía algo distinto. Sí, claro. Entonces habría que decir, espera, vamos a hacer otro seminario para analizar lo que has dicho. Sí, también. La pasión de hacerlo, pero cuidado, hay que todavía cumplir con algunos pasos. Sí, claro. Lectura directa de textos difíciles, que hace que muchas de las expresiones sean muchas adecuadas y otras ambiguas, y sería largo. Sí, bastante. Te propongo que charlemos sobre el tema. Claro, muy bien, maestro. Hasta ahí. Hasta ahí, porque es demasiado. Si Muy nos bien. ponemos a discutir esto, pues nos pasamos el semestre. Sí, claro. Sí. No, el seminario es algo más constructivo, pequeño, paso por paso. Tú nos mandas toda tu visión, que me gusta, pero acuérdate que lugares. Sí, claro, maestro. Tienes que entrar a la universidad, empezar a leer los textos clave y entonces sí, ya podrás decir cosas a partir de hechos o textos o todo. Pero te animas, yo te felicito. Sí, claro, maestro. Pero dejemos de Marx y Hegel en la totalidad. Me llamó la atención que ese fuera el tema de Levinas y poco a poco fue creciendo, ¿no? Pero se podría muy bien hacer un trabajo arqueológico, porque es la categoría ontológica por excelencia. Pero en fin, reacciones, crítica, propuesta. Tú. A mí es un comentario. Me parece muy claro tu trabajo, a pesar de las precisiones del maestro, por supuesto, su obra. Y sobre eso nada más quería comentar precisamente la problematización que plantea sobre utilizar los textos de Dussel para analizar la realidad, que me parece, de repente me llama la idea de una estrategia de pensamiento a través de estas categorías para pensar, porque al usar esto de totalidad para hacer un análisis de Ayotzinapa, es como un autoanálisis político necesario que se tiene que estar ejerciendo para no perder el pie cuando quieres analizar la realidad objetiva y empíricamente. Entonces, el hacer del problema de Ayotzinapa algo internacional se me hace sumamente preciso. Ellos son copiados de diferentes textos del autor. Y en cuanto a lo de problematización, me parece a mí que en el mundo en el que vivimos sí es necesaria ya solidaridad internacional, pero sí es mi perspectiva, ¿no? O sea, no sería que el deber ético de que una persona tiene hacia el otro no se limita a los límites de su comunidad, que tendría que ir más allá, hacia el otro desconocido, hacia una exterioridad sufriente, donde quiera que esté. Ahora, por fines prácticos, obviamente es más rápido ayudar a la persona que esté en tu contexto, ¿no? Porque como que no tendría mucho caso, me voy a África, pues aquí tienes problemas, o sea, no hay necesidad de hacer tal cosa, ¿no? Pero, y repito, esta es mi interpretación o algo que estoy trabajando, no se puede limitar nada más a mi contexto inmediato, el deber ético hacia el otro, tendría que extenderse más allá. Aún ya si los hechos, tendría que ser un contexto inmediato. La visión, me parece a mí, podríamos argumentar, pero eso ya sería tal vez después, tendría que ir más allá. Más o menos en el mismo sentido, y consideramos el pensamiento de Dussel Ético de que yo jamás venga un otro a confrontarme. Entonces, ya de otro modo que el ser, Levinas responde a esa crítica y dice, bueno, el otro está antes de un tiempo antes del tiempo, o sea, no se tiene que concretizar en un rostro. Entonces, esa responsabilidad por el otro ya está ahí. Entonces, jugando con estas categorías, me parece a mí, y estoy trabajando en mi tesis, es que si limitamos el deber ético hacia el otro que yo veo, el de mi comunidad, se podría, obviamente no que el doctor lo haga, pero se podría hacer comunidades cerradas, donde yo incluyo y protejo a los míos y excluyo a los otros. ¿Me explico cómo? Para contextualizar, ¿por qué estoy pensando esto? Yo vengo de la frontera, Juárez, El Paso. Juárez, como ustedes saben, pues hubo un problema muy fuerte, ¿no?
ya no es tan visible, pero sigue habiendo violencia extrema, ¿no? En el periodo de militarización del 2008 al 2011, en Juárez había 8.2 muertos diarios, muertos violentos. Gente del Paso que podría haberse quedado en su casa y decir, yo protejo a mi comunidad, yo protejo a la comunidad chicana, si tú quieres, mexicoamericana, no lo hizo y acudió al llamado del otro que no conocía, del otro que no estaba en su cara, que no era parte de su comunidad. Y fueron y buscaron la proximidad. O sea, no esperaron a que el otro viniera a tocar a su puerta, sino ellos fueron a buscar esa proximidad. O en el caso de la raza, o en el caso de los pueblos originarios. No veo. Eso sería creer que la exterioridad tiene una frontera empírica. No veo esa objeción. Pero, en fin. Los comentarios. Primero, respecto de la página 1, la posible periodización del pensamiento de Dussel. La parte primero que me dije caracteriza en dos grandes momentos y ahí tú le agregas un tercer periodo, donde la discusión con la ética del discurso, la ética de la liberación. A mi juicio, ahí te saltas un periodo fuerte y duro en el pensamiento de Dussel, que es que si comparas, digamos, el primer periodo de Dussel, aquí en esta periodización empezaría, digamos, a 69, ¿no? Digamos, hasta el 80, son casi 10 años o 11 años, ¿no? El 80 empieza el trabajo de Dussel con Marx, sí. Y son casi 10 años que decidimos cambiar el cassette, que ya había terminado el seminario de Marx, entonces empieza el seminario de Apple, ¿no? Y eso duró 10 años, ¿no? Entonces, es lo que temía, así que la sostengo, que si no habría sido por el trabajo que Dussel hace con Marx, habría sido difícil desfundar a Apple, porque la fundamentación de Apple está bien sofisticada, o sea, muy bien hecha, ¿no? En la periodización que yo digo, muchos de los alumnos de ese seminario se vieron en desbandada, quiero decir, abandonaron a Dussel porque veían que la fundamentación de Apple era dura, o sea, no era fácil desfondarlo, destronarlo. Si no hubiese sido el principio material, digamos, de la nueva ética, habría estado difícil. Entonces, ese periodo no se puede saltar fácilmente. Y ahí, a mi juicio, hay una resemantización, la posibilidad de la resemantización del concepto de totalidad, más allá, digamos, de la ética de la liberación latinoamericanista. Gracias a Marx y con el... Pero a partir de la obra de Dusseliano, ¿en qué sentido? ¿No? A partir de la ética amarilla, la totalidad ahora, ¿no? Es el horizonte de sentido que le da sentido a este sistema de dominación que es la modernidad. Eso es lo fundamental, ¿no? Entonces ya no es tal o cual tipo de totalidad, sino que es el horizonte de sentido que le da sentido al sistema de dominación que llamamos modernidad. Entonces por eso es que la crítica empieza a ser, bueno, Dussel dice mundial, ¿no? Nosotros decimos ahora sí tiene una fuerte pretensión de universalidad, ¿no? Que ahí no decimos que es universal en sí, ¿no? Porque por lo menos es el pensamiento que surge desde el 80% de la humanidad excluida, ¿no? Cuyo 20% del primer mundo, digamos, no se siente aludido, por decir. Entonces, digamos, tiene ahora una fuerte pretensión de universalidad. Entonces, ahora ese, ¿no? Y el fundamento de ese el capital, otra vez Marx, ¿no? Sigue siendo central, ¿no? El fundamento de la modernidad es económico, es el capital. Entonces sigue funcionando Marx ahí, ¿no? Entonces, si no criticamos eso, el uso del concepto de totalidad se relativiza y se convierte en un pensamiento pertinente a este sistema de dominio, que es un poco lo que ha ido sucediendo. Tú aludes más adelante al respecto, tratando de relativizar un poquito los usos del concepto de totalidad. Ahora, es cierto que se puede relativizar, por decir un ejemplito, ¿no?
vamos a tomar a México como un horizonte de sentido, sea a la totalidad que llamada México. Respecto de ella, ¿cuál es su exterioridad? Inmediatamente aparecen los pueblos campesinos, originarios, etc., ¿no? Entonces, sí se puede hacer eso, pero sin olvidar nunca cuál es el fundamento de esta forma de dominio, digamos, llamada México, por decirlo, la oligarquía mexicana, etc. Entonces, es el sistema que surgió hace 500 años. Entonces, esa concreción logra la ética de la liberación. Y gracias a eso, ahora estamos, digamos, son cosas. Pero si yo me salgo fuera de la modernidad, a la cosmovisión de los pueblos originarios, no hay cosas. No hay cosas. Aunque no las conozca. ¿No? Entonces, todo aquello que está más allá de la cultura y del mundo, digamos, moderno. Es cierto que son cosas, ¿no? Yo creo que valdría la pena preguntarse eso con certeza, ¿no? Porque en las lenguas de los pueblos originarios, el contenido de la palabra cosa, inclusive la palabra cosa, no existe. Si yo parto desde la perspectiva moderna, diría que son inferiores, es que son premodernos, ¿no? Ahora, ¿qué será que lo son? ¿No? El contenido del concepto de Pachamama, por ejemplo, alude a que no solamente a mi mundo, toda la realidad es sujeto. No hay cosas. ¿Por qué? Porque detrás de todo, aunque me aparezca como cosa, está su ser persona. Voy a poner un ejemplito, ¿no? Aquí al frente tenemos un cerro, que le llamamos volcán, es el Popo, ¿no? El Popo. Y todo el mundo habla y dice el Popo, el Popo, el Popo. Pero cuando estamos en los pueblos alrededor, ¿no? No dicen el Popo, dicen Don Goyo, ¿no? ¿No? O sea, junto con el Popo. Y ahora llego al otro punto, y aquí está la página 4 y 5. El modo de la redacción de tu texto da la impresión, no sé cómo pensarás, ¿no?, de que el problema de la totalidad y de la exterioridad se resolvería, por ejemplo, en la página 5, el último párrafo dice: desde esta posición, la de las víctimas, de exterioridad, se desarrolla un sentido crítico, el cual se cuestiona el consenso establecido, pues les ha dejado fuera y les oprime. Eso es cierto. Es entonces el momento de la ética de la liberación. Está bien, hasta ahí. Desde aquí, la justificación de un acto moralmente bueno no se alcanza solo con el consenso de los miembros de una comunidad de habla, la totalidad, sino que se busca la participación activa de los que quedan fuera de la comunidad y que por ende demandan su inclusión. Si pienso a la relación totalidad y exterioridad exactamente en este sentido, estoy al interior de la dialéctica de la modernidad, ¿no? Los de la exterioridad, en última instancia, respetan el horizonte del sentido de la totalidad, ¿no? Lo único con lo que están en desacuerdo es que están fuera. Lo que quieren es incluirse, ¿no? ¿No? Demandan su inclusión, ¿no es cierto? Sí, pero... Entonces, la discusión con el concepto de totalidad hegeliano y marxista hegeliano, ¿no?, sin la tematización que ha hecho el doctor Dussel, implica que salgamos de la dialéctica de la totalidad hegeliano o marxista hegeliano, o si tú quieres, de la modernidad, porque de lo que se trata no es participar o ser incluido al interior de la totalidad, sino producir otro horizonte de sentido, que es el sentido de lo que es moderno. A nosotros ya no nos interesa más lo moderno. Para nosotros lo moderno es aquello a ser abandonado, superado, esta forma de dominio, ¿no? Hay que construir lo nuevo, radicalmente lo nuevo, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que redimir al pasado y traerlo al presente, de tal modo que quienes han luchado por la liberación de nuestros pueblos desde hace 500 años tienen que estar aquí, en nuestro presente, tienen que ser actualidad existencial en nuestra subjetividad. Solo así podemos darle el golpe de timón al sentido del presente que impone la modernidad, en el sentido que se llama Benjamin. Entonces apuntaríamos
en otro sentido. Ahora, este otro sentido es un poco también pensando en el mito mosaico, ¿no?, de la salida de Egipto. Salida, ¿no? Y un poco ha predeterminado el horizonte de, digamos, de las emancipaciones en la modernidad, ¿no?, hacia lo nuevo. Es un poco lo que dice, ¿cómo se llama? Negri, ¿no?, en su Commonwealth, dice, no, la diferencia entre, ¿cómo se llama?, la emancipación y la liberación, que la liberación es lo completamente nuevo y las cosas, sigue siendo moderno, no ha entendido la liberación. Porque, ¿qué plantean los? No plantean la salida hacia lo nuevo, completamente nuevo, plantean el retorno. El retorno a la forma de vida que era de ellos antes de que llegaran los... Tiene la lucha de los excluidos sería, porque finalmente si eres excluido vas a ser discriminado, ¿no? O sea, va a haber acciones negativas hacia ti, o sea, no nada más es que no te incluyan, o sea, va a haber discriminación, a lo mejor no acceso a la educación, no acceso al derecho a tu cultura, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esta lucha sería para crear un nuevo consenso que incluya a las otras personas. O sea, no es para incluirse en un consenso que ya está establecido, o sea, eso no cambiaría nada. Ahora, ese nuevo consenso que se llama consenso crítico, necesariamente va a generar nuevas víctimas en cuanto a que no somos perfectos, ¿no? Va a haber nuevos excluidos. Esos nuevos excluidos tendrán sus propias demandas, pelearán por ellas, algunas incluirán, otras no, y así hacia eternamente, ¿no? Entonces, en ese sentido, te contestaría así rápidamente que no es una lucha para ser incluido en un consenso que me discrimina, o sea, es para un consenso donde mis demandas sean aceptadas, que podrían ser rechazadas. Ahora no es una carta en blanca, ¿no? En blanco, perdón. Pues habría que dar buenas razones, etcétera. A veces no es un diálogo, es demasiado habermasiano, hay que hacer presión social para que las demandas sean escuchadas, pero me parece que habría que dar buenas razones, no es en automático. Eso sería lo de inclusión. En cuanto a lo del pasado, sí, en la página 3, en el 1, tercer párrafo, me parece a mí, y eso es debatible, cuando menos, que Marx se leyó desde las categorías de interioridad y exterioridad, pero eso es muy debatible, ahí sí la verdad no tendría argumentos sólidos para responderte. O sea, que Marx puede o debe estar incluido en esa posición, sí, pero yo le di privilegio a los temas que me parecía a mí que incluían más o hacían mayor énfasis en las categorías de totalidad y exterioridad. En cuanto al turno lingüístico, sí, o sea, el turno lingüístico es primero y luego pragmático, y tanto que hablamos de pragmática universal, no hablamos bueno, Habermas habla de pragmática universal, entonces ahí sí reconocería, pero pienso que el giro lingüístico fue primero y casi simultáneamente el pragmático, y se convirtieron para mí casi en uno solo, pero sería debatible. Mira, los comentarios a los comentarios del comentario. ¿Cómo me siento? Creo que sí, que la palabra inclusión hay que tener mucho cuidado, porque justamente Habermas tiene un libro que se llama La inclusión de los... Y bueno, yo siempre cito el caso de un viejo rentista que tiene una jubilación miserable, y entonces dice, al fin... No, es que es una crítica. La crítica, sí. Claro. Pero entonces es necesario otra historia para entender la cosa. Y también sobre el consenso. Podría pensarse en reformular el consenso dominante. Pero la verdad es que los oprimidos tienen otro consenso. Y son dos consensos que se afrontan cuando llegan los momentos clave de la historia. Entonces, pensar que hay una reforma del consenso, y bueno, eso sería justo la reforma, y no sería el cambio. Hay que pensar eso. Los oprimidos empiezan a tener una visión total distinta a los opresores. Entonces, no es que el consenso se desarrolle, sino que hay una confrontación de dos consensos distintos,
y uno va a entrar en crisis y hasta va a desaparecer. El medieval de la historia desapareció. La burguesía llevó por delante como consenso diferente. Claro, hay una cierta continuidad que habría que ver en qué es analógico la cuestión. No es una ruptura equivocista, todo de nuevo. ¿No? Patrón obrero, y entonces ahí se está la categoría totalidad sin caer, por ejemplo, en una delimitación o reducirla solamente a un país o incluso a un estado, que un estado no necesariamente tiene que ser un país, por ejemplo, ¿no? O cuando hablamos de pueblo, por ejemplo, que no está delimitado en un país, ¿no? Podemos hablar de un pueblo mundial, ¿no? De la gente que está resistiendo en todos los lugares del mundo ante el capitalismo, ¿no? Entonces pienso que esto de totalidad no se va a reducir a un país y me sorprende porque yo no lo he leído en la obra de Dussel, no he leído que él lo mencione así, la totalidad se reduce a un país. Podríamos utilizarlo categorialmente como un instrumento para delimitar y de ahí a partir a hacer un análisis. Pero yo creo que las categorías, todas las 6 categorías que va a utilizar, siempre van a estar más allá de, como decía el profesor, de una delimitación empírica, ¿no? De atrás para adelante. Y lo otro, que también comparto un poco lo que decía Juan José, que mucho dijo Juan José, es de que sí, efectivamente, la periodización hace falta una parte que ya hizo también Raúl Fortet Betancourt en el libro de Transformación del Marxismo, Historia del Marxismo en América Latina, y ahí él sí va a poner la delimitación de que hay un periodo que es del 70. Muy bien, el otro me interpela. Ahora hay que construirle otra totalidad. Dice que tiene hambre, hay que producir pan. Pero cuando voy a Levinas no encuentro nada acerca del tema. Entonces, 2 o 3 meses después, terminar de leer Totalidad Infinito al comienzo, yo digo ya, ¿no? Levinas se quedó. Pero no era más la solución, era Sartre. Era de una totalidad a otra. Entonces, eso sí, se pasa por acá. El segundo tomo de la ética del 72 que yo estoy escribiendo es cómo se pasa la totalidad fetichizada a la nueva totalidad que hay que construir, pero es la patria liberada, pero todavía como liberada y bastante optimista y sin contradicciones y por ahora sin ambigüedad, porque me permite salir de la primera totalidad. Entonces la tierra prometida hay que construirla. Todavía no veo que hay que destruir Jericó, que hay que limpiar la tierra y que hay que terminar con los cananeos. Eso no lo imagino al comienzo, porque estoy descubriendo la nueva totalidad mayor de la anterior. No lo veo como ruptura. Y hoy lo mostré. Lo que yo dije en el 75, que era lo que pensaba en el 70, sobre la alienación, es lo que dice Marx con extrema claridad, más todavía que la que yo tenía. Entonces, la etapa marxista, para desconcierto mío o admiración, me descubrí un Marx realmente muy interesante, pero al mismo tiempo no ortodoxo. Y eso no ha sido aceptado. Todavía, porque es una lectura de Marx mismo, como él lo pensaba, y con mucho mayor capacidad de despertar otro tipo de discurso. Entonces no estaba Marx, pero cuando leí Marx digo, pero esto es Marx. Y ahí no me llamó la atención que Levinas dijera, no, eso está haciendo Dussel, no tiene nada que ver conmigo. Como diciendo, está trabajando más en la causa, porque él, Marx, tenía un poco de miedo y no quería que se le confundiera al llegar. ¿Quién es Hidalgo? Y todos se mataron de risa. Y después me dice, mira papá, se reyeron de que no sabía quién era Hidalgo, pero si yo les nombraba San Martín, tampoco sabía quién era. Es lo mismo el San Martín en Argentina que el Hidalgo en México. Todo es San Martín allá, ¿no? Pero eran los críticos los que llamaban la atención.
Y un poco con el comentario que hizo Juan José, de pronto como experiencia yo leía la ética, por ejemplo, la amarilla, y a veces incluso las tres primeras categorías, ¿no? de la categoría totalidad, y cómo a veces me desesperaba, ¿no? Porque decía, pero ¿por qué es necesario esto? Pero claro, hay que presuponer eso primero para después poderlo criticar. Entonces cuando se plantea la idea, por ejemplo, de cosa, a final de cuentas se tiene que plantear sin negar la perspectiva, sin presuponer eso para poderlo criticar, si no, no habría crítica. Entonces yo pienso que es necesario de pronto utilizar ese tipo de concepciones, incluso estamos hablando en español, estamos utilizando un montón de palabras que son necesarias entenderlas para poderlas criticar. Hay que entender ciertos marcos, presuponer esos marcos. A mí me daba mucho... Sí, pues todo lo supone, pero lo que pasa es que no hay que suponerlo porque no hay ninguna claridad crítica. Entonces hay que tomar, a veces dedicar más tiempo a ver lo que voy a criticar que la crítica misma. Y si se sabe bien que voy a criticar, ya se entiende. Entonces, Ricoeur se mandó todo un texto sobre Freud, extraordinario. Pero fue como una disciplina de exponer lo que él iba a criticar, ¿no? Y eso me enseñó que hay que enseñar qué es lo que vamos a criticar primero. Y hay gente que pierde la paciencia y no pasa al cuarto capítulo de la ética. Y entonces lo único que lo tienen que pasar a la segunda parte es cuando divide el curso en dos y tienen ética 2, entonces ahí tienen que sufrir, pero ahí empieza la cosa interesante y toda la gente se entusiasma y se aburría en la primera, que habría que estarle dando chile para que entendieran, ¿no? Pero veo el efecto que da. Es como cuando leíamos de vez en cuando 3 o 4 seminarios sobre Marx, la lógica de Hegel. Y ahí entonces la gente decía, de una exterioridad, ¿no? En este caso, el efecto. Pobre. Claro, exactamente, efecto, ¿no? Entonces, en Levinas no existe eso, ¿no? La totalidad está dada y en ella aparece un otro que puede, donde está la posibilidad de quebrar la totalidad, ¿no? Pero sin embargo, en Marx es totalmente diferente esa totalidad, porque es curioso que este pobre que crea el capital desde la nada, plantea una nueva comprensión de la totalidad, poco distinta a la de Levinas, porque con lo de Marx, con lo que usted ha dicho de Marx, uno podría pensar que lo primero no es la totalidad, que está dada de hecho una totalidad, pero si esa totalidad tiene la prehistoria de la exterioridad, y en Levinas no está del todo claro eso. Se descubre un momento de la ética que él dirá es anterior a la ontología, ¿no? Pero obviamente es un descubrimiento que viene posterior a la irrupción del otro o a la interpelación del otro. Pero en Marx la cosa no es tanto así. O sea, él descubre en el análisis él ponía como sujeto al indígena. Si bien el indígena ya no quiere ser incluido, sino que quiere realizar su proyecto independientemente a la totalidad, me parecía un punto problemático, ¿no? Porque si bien estoy de acuerdo en que no se trata de inclusión, sino de liberación, sí, de alguna manera la liberación supone establecer una relación, digamos en palabras un poco sencillas, una lucha con la totalidad, ¿no? No sería, o sería problemático para mí pensar en un proyecto de liberación que no pudiera comenzar sin establecer una lucha con la totalidad, ¿no? Un poco por lo que ha dicho Juan José de que por ejemplo, el indígena ya no parte más de la referencia de la totalidad, ¿no? Sino hacia su propio núcleo cultural, ¿no? Pero yo creo que ahí es problemático, porque si no hay una relación, no en términos de inclusión, sino de siempre establecer una batalla con la totalidad. Analogía de nuevo. En la totalidad futura no es totalmente otra, sino es analógicamente distinta, pero tiene semejanza. Tiene una gran semejanza. Que esta ya no va a tener capacidad de sobrevivencia, porque si me permite una metáfora,
le ha subsumido lo mejor que tenía. Estoy pensando en el choque del pensamiento semita y el griego en el Mediterráneo. El pensamiento semita no excluye totalmente al griego, entra en diálogo y hace un proyecto helénico-semita. Hay que discutir cómo, pero en el fondo tanto queda lo helénico sobreviviente que hasta se puede retornar a él como totalidad. Es el helenocentrismo de un cierto proyecto de modernidad todavía helénica. De nosotros podemos criticar el helenocentrismo de la cultura e ir a otra manera en que sea mucho más universal y haya un pluriverso. El fundamentalismo tiende a no dialogar con la modernidad, pero va a tener que dialogar. ¿Por qué? Y porque no va a poder evitar a nivel desde la comunidad, no del individuo, pero el individuo redefinido desde la comunidad, pero no se pierde también logros de la modernidad, que no es una evolución de la modernidad, sino otra edad distinta, porque hay una sustancia que lo va a redefinir desde la base. Sí. Me parece muy buena la observación que le quiere nuestro amigo, lo cual nos permite aclarar de mejor modo el cómo es que podemos la totalidad europeo moderno occidental. Y aquí es un poco donde, digamos, se podría aclarar de mejor modo el contenido del concepto de totalidad en Levinas y en Dussel. ¿Por qué no son categorías espaciales? ¿No? Sino, digamos, son formas de la existencia. ¿No? En el sentido, digamos, heideggeriano. Entonces, en la perspectiva de Dussel, lo que nosotros sostendríamos cuando nos referíamos al contenido del concepto de totalidad es que la totalidad ha fundado históricamente un horizonte de sentido cuyo norte fundamental es una de sentido, ¿no? Entonces, ¿qué es aquello que pasa con la crítica que surge desde la exterioridad de la totalidad en cuanto a concepto, no en sentido espacial? ¿Por qué? Porque estamos dentro del sentido de que creemos en la totalidad. Es un poco lo que dice Dussel. También digo yo, así como testimonio, en el sentido de que yo también empecé siendo moderno. A mí también me modernizaron, yo creí en la modernidad, ¿no? Pues estaba dentro, pues, no estaba como exterioridad. Y de pronto me descubro como exterioridad, pero estoy dentro. Pero es una exterioridad, en el sentido de Hinkelhammer, es una exterioridad interior, ¿no? ¿Sí? Porque por un lado estoy fuera, pero por otro lado, esa forma de estar fuera está dentro mío. O sea, son, digamos, formas de la existencia. Entonces, empezamos a cuestionar el fundamento que sostiene la legitimidad hegemónica de la totalidad como sistema de dominio. Esto es, empezamos a dejar de creer en los grandes mitos de la modernidad. Cuando empezamos a dejar de creer en los grandes mitos de la modernidad, empiezan a perder su poder, ¿no? Empieza porque la conocemos por dentro. Seduce la vía larga. Hay que tener mucha, pero mucha paciencia como para poder descubrir el argumento sutil, las sutilezas con las cuales la modernidad ha construido su discurso. Con eso encandilado. Y nos han refutado así a cada momento, pues, nos ninguneaban, nos chamaqueaban, porque no conocíamos su argumentación. Pero cuando hemos dado, yo he visto el diálogo de 10 años con Habermas Appel. Al final, Habermas ahora es el gran chamaqueado. A cada momento lo estamos chamaqueando. ¿Por qué? Porque conocemos su argumentación por dentro, finito. Y por eso podemos describir lógicamente, paso por paso, cómo se hace el pasaje del giro lingüístico al giro pragmático y cómo es que se puede salir. Lógicamente, así lo podemos describir de detalles. Y cuando hacemos eso, se quedan con la boca abierta. ¿Por qué? Porque no solamente estamos entendiendo lo que ellos han producido, sino que estamos mostrando el más allá de todo eso. Esa es la salida. Por eso dice Dussel, es imposible. Sin diálogo quiere decir, tomamos en serio a nuestro interlocutor, su argumentación. Lo hemos tomado en serio. Nos hemos dado de trabajarlo sistemática y rigurosamente. Y por eso podemos mostrar las contradicciones. De ese consenso, la base de la política como legitimidad
y de la base de la legalidad, pero de pronto Evo Morales dice, eso es el poder obediencial. Y eso viene de la experiencia indígena, que se formula desde Apel y Habermas, pero que cambia de sentido, porque es la obediencia del representante al consenso del pueblo como comunidad. Es decir, aprendimos de Apel y Habermas en la filosofía contemporánea, pragmáticamente, con precisión, qué significaba consenso. Pero partiendo de la experiencia empírica de ese consenso en un pueblo, llegamos a una definición que nunca ha soñado Apel y Habermas, que el poder contra Max Weber es poder obediencial. Esto ya es un fruto ahí, ya es un diálogo con el pensamiento moderno, pero de una experiencia indígena que propone una nueva teoría. Así es como surge la nueva